Pues hay muchos temas que están en este momento muy movidos. Guadalupe, pues simple y sencillamente el tema de Emilio Lozoya. Ah, Hablado, vuelto a hablar, planteado una y otra vez aquí, pero pues ya la realidad concreta es que ya está en su casita y tal vez hoy está encaminándose a algún patito laqueado en el Hunan de las Lomas de Chapultepec. ¿Cómo ves el tema, Guadalupe? se daba muy buena vida, decían por ahí. Sí. Él y sus amigos que nunca pisaron la cárcel también, porque hubo muchos reportajes, ¿no? De quienes estaban muy cerca de él. Escribimos muchos de nosotros varias columnas, ¿no? Sobre esto. Fue interesante, ¿no? El saqueo masivo a petróleos mexicanos, particularmente durante la administración de Enrique Peña Nieto. Todo empezó desde mucho antes, ¿no? De la caja chica. Y es interesante, ¿no? Porque desde que ahora que descansa en paz, ¿no? Reyes Heroles, el señor Jesús Reyes Heroles, que fue director de Petróleos Mexicanos después de ser embajador de México en los Estados Unidos, fue cuando empieza el huachicoleo pues a extraer muchos de los recursos de la paraestatal, ¿no? En una época de reforma energética, donde, de acuerdo a algunos, y yo escuché a Jesús Reyes Heroles en una oportunidad ahí, por cierto, en el centro ahora Estados Unidos, México del Baker Institute, él era un invitado frecuente y recuerdo escuchar que él mismo, habiendo sido pues director de la paraestatal, la denostaba, ¿no? Es que ¿para qué necesitamos esto? Necesitamos inversión, ya cuando se había aprobado la reforma energética, ¿no? Entonces, todo esto se magnificó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y ahí fue donde el huachicoleo, el robo de gasolina, el robo de muchos combustibles que estaban bajo la producción de petróleos mexicanos, en ese sexenio fue tremendo, ¿no? Tremendo, se culpó a los Zetas, se culpó al crimen organizado en general, pero a los Zetas en particular, que eran los que estaban robándose el combustible, cuando no se puede pensar sin que hubiera habido participación o por lo menos la venia del ejército mexicano. Y bueno, el tema del director de la paraestatal, ¿no? Y bueno, por lo que él no estaba por lo del huachicoleo, pero estoy recordando todo esto. Ya lo dijimos muchas veces. Me acuerdo que el señor le dolía su pancita y no lo metieron directamente a la cárcel, ¿no? Sino que estuvo en el hospital porque le dolía su pancita, que ya supuestamente el fiscal general de la República, el señor Gertz Manero, tenía relación importante con el padre de Lozoya y con los abogados de Lozoya. Entonces, pareciera ser que hicieron un arreglo tras bambalinas y bueno, todo el tema de cuando él tardó tiempo en entrar a prisión y ahora está pues muy contento ya en su casa con sus pertenencias. Y bueno, esto solamente nos dice que durante este sexenio donde se prometió combatir la corrupción, combatir la impunidad, es un sexenio de total impunidad. Realmente no se ha hecho nada y todos esos casos que supuestamente fueron muy sonados, que ya se iba a hacer justicia, pues todos han terminado en su casita, ¿no? También, pues esta señora, ¿cómo se llama? Esta señora Rosario Robles Berlanga también entró a la cárcel y salió. La estafa maestra, que fue una gran estafa porque fue maestra, pues también ya llegó a su casita y está muy contenta, ¿no? Entonces, pues así es la justicia en México y el papel de la Fiscalía General de la República. No solamente estamos hablando pues, del Poder Judicial, de los jueces, ¿no? Sino también de un papel, pues, muy desafortunado de la Fiscalía General de la República, de investigaciones que se les caen y bueno, también de acuerdos tras bambalinas como este, que contribuyen a la total impunidad y a seguir avanzando la corrupción, porque si no se castiga a los que han cometido actos de corrupción, ¿qué se va a esperar que se va a hacer con los que ahora están en el gobierno? No porque cambiamos de gobierno, no porque cambiamos de presidente y de partido, no tenemos una serie de casos muy complejos que podríamos mencionar en futuras ocasiones. Bien, gracias Guadalupe Correa Cabrera. Víctor Ronquillo, sobre este mismo tema, ¿qué opinas del tema, pues de la vuelta a casita de Emilio Lozoya y, bueno, pues los demás casos contra la corrupción que se han ido cayendo y la postura de la Fiscalía General de la República, Víctor? Bueno, lo primero que había que mencionar es que indudablemente este caso preludiaba algo muy importante, ¿no? Preludiaba la captura
de quienes intervinieron desde su posición en el Estado mexicano, ya sea como funcionarios públicos o como representantes de partidos, en una trama criminal muy amplia, una trama criminal que llegaba hasta el propio Peña Nieto y a Rivadeneira, que pasaba por diputados, que pasaba por senadores, que pasaba por secretarios de Estado. Eso fue lo que el 11 de agosto de 2020, Lozoya presentó, declaró algo muy, muy importante, que además, sin pruebas y con los dichos, pero hacía ver una cadena precisamente de eso, de criminalidad, y presentaba al Estado mexicano como realmente una organización política en favor de los negocios mafiosos, porque no eran otra cosa. Eso fue el 11 de agosto del 2020. Pero la estrategia de la defensa de Lozoya, a partir de haber establecido este posible criterio de oportunidad, donde él se benefició con condiciones de prisión domiciliaria y además exigió, pidió o negoció no fueran acusados algunos de sus familiares, pues le resultó enormemente benéfico. Ahora las cosas han cambiado. Y cito otra fecha que es muy importante en relación a este caso y que, bueno, de pronto pues nos encontró ya casi de cara al periodo de las vacaciones de diciembre, ¿no? Y que fue el 16 de diciembre, en una de las audiencias claves en el proceso que se le sigue a Lozoya, que la Fiscalía General de la República ha insistido en que continúa, y creo que es muy importante destacar esto, ¿no? Pero él dijo claramente que ya no se iba a acoger al criterio de oportunidad, que a partir de esa fecha él iba a luchar por demostrar su inocencia. Otro elemento importante de la estrategia de la defensa. Y bueno, aquí habrá que ver, y bueno, lo hemos señalado muchas veces, se ha reiterado, y creo que no hace falta insistir en ello, ¿no? Pero nos encontramos ante un poder judicial enormemente corrupto, un poder judicial que sirve a intereses, pues que no son precisamente los de las mayorías de este país y menos a la posible justicia. Y en este caso hay un juez que es determinante, ¿no? Gerardo López Alarcón. Este juez tuvo que ver, al final de cuentas, con esta pues, concesión de la prisión domiciliaria a Lozoya, ¿no? Pues se encontró que ya las condiciones que podían generar una posible fuga de este exfuncionario ya no estaban dadas, que no ha cambiado mucho. Pero eso es, digamos, en términos de lo que ocurre, parecería irrelevante que se encuentre o no en su casa si sigue el proceso. La gran pregunta es cómo va a seguir ese proceso y qué papel tiene este personaje, el juez de la causa, o uno de los jueces de la causa, que es Pérez Alarcón. Pues ni más ni menos que determinante en términos del caso Odebrecht, donde se le acusa a Emilio Lozoya de asociación delictuosa, de fraude, de más delitos. Y este juez ha considerado y ha descartado pruebas de enorme relevancia para que al final de cuentas Lozoya fuera sentenciado a lo que pedía la Fiscalía, esos 46 años y 6 meses. Ha descartado información y elementos de probanza que la Fiscalía General de la República ha presentado y que provienen de documentación de Brasil y Suiza. De Brasil por parte de Odebrecht y de Suiza de las cuentas bancarias del propio Lozoya. Claro. Este es parte del tramado que se da en este caso, Julio. Bien, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, pues ahí están ya Emilio Lozoya, insisto, de lo que hemos hablado ya en otras ocasiones. Pero pues bueno, la Fiscalía General de la República, los demás casos que se han caído, ¿cómo ves el caso Lozoya y el contexto? Ricardo, por favor. Sí, mira, yo ya pongo en tela de duda que esto forme parte de un rosario de fallas de la Fiscalía General de la República, es decir, que no hayan dado una en todo el sexenio.
Yo voy a señalar lo siguiente. A mí me parece que todo esto es parte de un juego en el que se están defendiendo los intereses de los expresidentes, en este caso de Peña Nieto. Y esto forma parte de los acuerdos de López Obrador con el anterior régimen. Entonces, él tuvo que vendernos a los mexicanos el discurso, la versión de que iba a combatir la corrupción y sobre todo iba a castigar a los que sepultaron a México en la corrupción, los que saquearon el país. Eso fue parte de su campaña, fue parte de su éxito electoral y obviamente al final del gobierno, cuando faltan 8 meses, pues bueno, no pasó nada, ya se pueden ir. En efecto, sigue un proceso todavía, pero ya en libertad, ¿no? Es decir, con libertad financiera, con libertad de todo, de tal manera que pues creo que en ese sentido, y coincido con lo que mencionó Guadalupe, el presidente López Obrador pues también nos vio la cara, ¿no? A los mexicanos, es decir, no cumplió, nada más simuló combatir la corrupción, como ha simulado combatir al crimen organizado, pero hoy todos los señalados por actos de corrupción, de lavado de dinero, de los delitos graves, importantísimos que se han cometido en México, pues prácticamente ya están todos libres. El único que queda preso es Jesús Murillo Caram y lo más probable es que salga por los temas de enfermedad, edad y demás. Juan Collado ya está libre, no hay un solo preso por las redes de Huachicol, de los saqueadores de Pemex, en fin, de tal manera que pues cuando estamos ya en las postrimerías del cierre de gobierno, pues toda la culpa es del Poder Judicial. Yo no dudo que haya un alto nivel de corrupción en el Poder Judicial, sin duda, ahí está, es público, pero también hay una enorme corrupción en la Fiscalía General de la República. Es decir, el fiscal Gers Manero, desde mi punto de vista, ha sido un pésimo fiscal para defender los intereses de la sociedad, pero ha sido un extraordinario fiscal como tapadera del sistema político.